Reveladas dos leyendas escalofriantes de Nuevo León, el hombre pájaro y sus secretos. Malditos. La noche caía sobre Monterrey y el aire se volvía denso. Las calles de la colonia donde vivía Verónica estaban marcadas por la sombra de mitos y leyendas que recorrían cada esquina. El hombre pájaro, decían, tenía alas negras como ala de murciélago y ojos que podían ver tus secretos más oscuros. Aquel que se atrevía a caminar sola por la noche en su barrio sabía que, a medida que avanzaba, los susurros y sombras se volvían aliados del temor. Cualquier ruido, movilidad en las sombras, la hacía temblar y aferrarse a la bolsa de su trabajo como si pudiera protegerla. Después de largas horas en la fábrica de textiles, Verónica arrastraba la fatiga, pero la imagen de su pequeña Sofía le daba fuerzas. La risa de su hija era su aliciente. Sin embargo, cada paso que daba hacia su casa era una lucha contra la inquietud. En el camino, miradas furtivas la seguían. El hombre de los ojos penetrantes, un vecino que siempre la hacía sentir incómoda, estaba siempre allí, acechando. Una noche, mientras cruzaba un callejón oscuro, sintió que algo la observaba. El frío recorrió su espalda y un grito de terror encajó en sus entrañas. «El hombre pájaro», murmuró, mientras corría a casa, el corazón acelerado y el sudor frío empapando su frente. Entre susurros, la leyenda se hacía real. Las historias de mujeres desaparecidas sin dejar rastro la atormentaban. Sin querer, Verónica miró hacia atrás, y ahí estaba él, a lo lejos, con sus ojos como faros en la penumbra. No puede ser, se repetía, mientras luchaba por calmar su agitación. Esa noche, exhausta por el terror, logró conciliar el sueño, pero no sin el eco de la leyenda resonando en su mente. Un día, mientras jugaba en la calle, Sofía desapareció. La desesperación invadió a Verónica, y con un grito ahogado corrió a buscarla. Golpeó puertas, pero solo encontró miradas evasivas y murmuraciones en clave. «¿Dónde está mi hija?», exigió, pero nadie se atrevía a mirar a los ojos. La situación se torció aún más al ver que la policía no mostraba interés. El miedo había arraigado tanto que preferían ignorar la desaparición. Sentada en la cocina, el miedo se volvió lección al recibir una llamada anónima. «El hombre pájaro tiene a tu hija. Si quieres que regrese, ven a la plaza al caer la noche». Su corazón latía desbocado. «¿Cómo puede ser eso?», titubeó. Colgó y su mente se llenó de dudas. ¿Era una trampa? Sin embargo, la idea de perder a Sofía era un mal más grande que cualquier monstruo. Esa noche se armó de valor, y con un trozo de madera como única defensa, se hacía camino hacia la plaza. La niebla se hacía más densa a cada paso y los ecos del miedo la envolvían. Al llegar, un grito desgarrador rompió la calma. Su corazón se detuvo. Era la voz de su hija. La lucha interna creció, cada célula de su ser le decía que corriera, pero el terror la mantenía pegada al suelo. De repente, una sombra enorme se cernió sobre ella con alas extendidas. «Mírame, Verónica», susurró una voz profunda que resonó en su interior. «Tus secretos están a salvo conmigo, pero ¿qué estás dispuesta a perder para salvar a tu hija?». La atmósfera se tornó irrespirable. Mientras la figura alada descendía lentamente, Verónica entendió que estaba a punto de enfrentar la verdad más aterradora de su vida. Pero, ¿qué haría? Podría desafiar a la oscuridad que había invadido su mundo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora. Sigamos. Mientras la sombra del hombre pájaro avanzaba, sus ojos brillaban con una luz inquietante, y en su corazón resonaban las preguntas que podrían llevarla a la perdición. La oscuridad la abrazaba, y Verónica se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién realmente era el hombre pájaro? ¿Y qué secretos, precisamente, estaban en juego esa noche? La niebla se espesaba y el tiempo parecía detenerse. En aquel instante,
Todo se reducía a una única pregunta: ¿su hija sería más fuerte que sus propios miedos? El aire se volvió aún más denso, como si la niebla tratara de envolver a Verónica en un abrazo mortal. Su corazón retumbaba, y la sombra del hombre pájaro se acercaba lentamente, extendiendo sus alas como si fuera a tragarse toda esperanza. Verónica quería gritar, quería correr, pero su cuerpo permanecía inmóvil, paralizado por el terror. Tus secretos son lo que te une a mí, murmuró el hombre pájaro, su voz resonando en los rincones oscuros de su mente. ¿Qué harías para salvar a tu hija? ¿Estarías dispuesta a revelarlo todo? A cada palabra, Verónica sentía cómo las cadenas de sus temores y secretos se desataban, la tensión se intensificaba. Dentro de ella, un volcán de emociones estaba a punto de erupcionar. «Déjala ir», gritó, el eco de su propia desesperación reverberando entre las sombras. «No tengo nada que esconder. La quiero de vuelta». La niebla comenzó a dispersarse ligeramente, y en ese momento vio una pequeña figura asomándose detrás del hombre pájaro. Era Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mamá», llamó Sofía con una voz quebrada, «por favor, ayúdame». Aquel grito desgarrador hizo añicos lo que quedaba de la resistencia de Verónica. La esencia de su ser se movilizó en un solo propósito: rescatar a su hija. «Soy lo que tú eres», respondió el hombre pájaro, envolviéndola en una sombra cada vez más oscura. «Tus secretos son el precio. O tu libertad y la de ella, o la sombra que siempre has llevado contigo». Verónica miró a Sofía, y en ese momento comprendió que no podía dejar que el miedo decidiera por ella. Recordó el día que perdió a su madre y cómo, a pesar de su dolor, prometió que nunca revelaría su oscuro secreto. Un secreto que la había estado atormentando toda su vida. Era la razón tras la pérdida de su hogar, el eco de la culpa que la seguía como una sombra. «No puedo. No puedo entregarte eso, no puedo perderme a mí misma», exclamó Verónica, sus palabras llenas de determinación. La sombra del hombre pájaro se detuvo, como si su corazón se hubiera congelado en aquel instante. ¿No deseas tenerla a salvo? Entonces, lo harás. Pagarás el precio. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas, pero no podía dejar que eso la quebrara. «Si es necesario, lucharé por ella, con las fuerzas que me queden». El hombre pájaro olfateó la determinación y la oscuridad comenzó a girar a su alrededor, revelando rostros de mujeres desaparecidas, ecos del pasado que estaban marcados por miedos y secretos. «Esa decisión traerá consecuencias, Verónica. Lo que desees recuperar, saldrá a la luz». Justo en ese momento, el grito de una mujer resonó en la plaza, lo que hizo que todo se congelara, incluso la sombra. Verónica, con su espíritu latiendo como un tambor de guerra, lo entendió: el momento había llegado. «Si esto es una batalla, la llevaré hasta el final», murmuró Verónica con un fuego renovado en su pecho. «No dejaré que Sofía se convierta en una más de tus sombras». Pero justo cuando iba a dar un paso hacia adelante, el viento sopló con fuerza, y la niebla se precipitó para cubrirlo todo de nuevo. De repente, el hombre pájaro desapareció en un parpadeo, y solo quedó el lamento distante de las almas perdidas. Confundida, Verónica se giró hacia Sofía, pero la niña había desaparecido. «Sofía, no», gritó, en una desesperación que le ahogaba el aliento. La plaza estaba vacía, pero un susurro familiar surgió, como si venía de los confines de su mente. «Tus secretos, Verónica, serán los que determinarán si salvas a tu hija o la pierdes para siempre». Con un sentido de urgencia, Verónica comprendió que debía desentrañar la oscuridad antes de que consumiera a su pequeña para siempre. Y mientras su corazón latía con rabia y desesperación, una sombra más surgió del suelo, revelando un camino apenas visible entre las ruinas. La noche no había terminado. Un nuevo misterio reclamaba su atención. ¿Qué secretos tendría que enfrentar para salvar a Sofía? Las sombras parecían moverse a su alrededor, y la pregunta quedó resonando en el aire: ¿sería capaz de descubrirlos antes de que fuera demasiado tarde? Verónica sintió cómo la niebla la presionaba, como un paño húmedo y frío sobre su piel.
Cada paso hacia la sombra del camino la hacía caminar en círculos, de vuelta a la plaza vacía, un lugar más grande que su miedo, pero que ahora se había vuelto un laberinto de angustia. Aquellas almas atrapadas, esas voces que habían aparecido, la rodeaban, pero no podía distinguir sus lamentos. ¿Eran las mujeres que el hombre pájaro había mencionado? Su mente estaba en caos, la desesperación la nublaba. Sofía, musitó, casi en un susurro. Las palabras eran un ruego y un mantre, un ancla en medio de su tormenta. Si quería encontrarla, debía dejar de huir de sus propios secretos. ¿Qué estaba dispuesta a desenterrar? ¿Qué había guardado en las profundidades de su alma que le había negado a lo largo de los años? Mientras su corazón bramaba, la oscuridad pareció moverse a su alrededor, observándola, contemplando su vulnerabilidad. Entonces, un susurro diferente emergió, más agudo y claro, como si le hablara directamente a su oído. Revela tu verdad, Verónica. Solo así podrás rescatarla. Era una voz que conocía, un eco de su pasado. Su madre, las lágrimas se desbordaron de sus ojos. Recuerdo tras recuerdo se apilaban en su mente, la risa de Sofía, los abrazos de su madre, las advertencias que una vez había ignorado. Ella nunca se fue, Verónica. Estás demasiado ensimismada en tu propio dolor para recordarlo, resonó de nuevo su voz. Y de repente, como un destello de luz, recordó. Recordó el secreto, ese oscuro secreto que la había mantenido atada a su culpa y arrepentimiento. No más, se dijo, apretando los dientes. No más. El aire a su alrededor empezó a vibrar, alimentándose de su determinación. En la lejanía, vislumbró una figura. Era una mujer, con cabellos oscuros y húmedos como la niebla misma. Su estatura era imponente, pero su rostro era familiar. ¿Eres tú?, preguntó Verónica, su voz temblorosa, pero firme. Soy la sombra que has cargado, respondió la mujer, el eco resonó como un eco perdido en las sombras. He estado contigo, Verónica. Y he esperado a que te des cuenta de que el pasado no te define, pero los secretos sí. No tengo ningún secreto más, replicó Verónica, pero las palabras le sonaron vacías, como una mentira que había estado contándose a sí misma. ¿Por qué estás aquí? Porque hay un precio que pagar. La verdad que has ocultado te puede salvar o condenar. Escoge, dijo la mujer mientras sus ojos se encendían con un fuego interno. La imagen de Sofía apareció nuevamente en su mente, esa pequeña valiente con el coraje de una leona. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse por ella, a enfrentar lo que había temido toda su vida? Si soy capaz, murmuró, su voz ahora decidida. Entonces, la figura avanzó hacia ella. ¿Por qué temes? El hombre pájaro se alimenta de tu miedo. Debes enfrentar lo inconfesable. El aire se volvió gelatinoso, como si el tiempo se hubiera congelado. Verónica sintió su piel erizarse, una mezcla de terror y adrenalina recorriendo su cuerpo. ¿Tú eres la clave?, preguntó. Soy tu pasado, la que debes invocar. Juntas podemos romper la oscuridad, pero primero, debes liberar tus secretos, dijo la mujer antes de desvanecerse en una nube gris, dejando solo un rastro helado detrás. Verónica sintió su corazón redoblar. ¿Qué cargas tenía que enfrentar? Decidida, se acercó al lugar donde sintió la energía más fuerte, un pozo de recuerdos olvidados. Mientras comenzaba a cavar en el suelo, un estremecimiento recorrió su espalda. Las sombras parecían cobrar vida, girando a su alrededor, buscando a alguien a quien consumir. Sofía. Gritó, su voz resonando en la oscuridad, y en ese momento, el viento sopló con un lamento agonizante, era un canto que ascendía del abismo. Eres más fuerte de lo que crees. No olvides lo que realmente importa, resonó un eco, más profundo, más oscuro. Las sombras se agolpaban. Algo se movía en el fondo de la oscuridad. Un retazo de memoria, un secreto que había permanecido sin revelar. ¿Sería suficiente para rescatar a Sofía, o la sumergiría aún más en los abismos de las sombras? Con el sudor frío corriendo por su frente, Verónica sabía que el tiempo se escapaba. Las figuras oscurecían a su alrededor, y la voz del hombre pájaro resonaba al fondo. ¿Listo para enfrentar lo que has temido?
Tu hija está más cerca de lo que piensas, pero también el final es inminente. El misterio se intensificaba, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Verónica desentrañar su oscuro pasado antes de que el hombre pájaro reclamara lo que le pertenecía? La oscuridad se cernía sobre Verónica como un manto pesado. Cada sombra que la rodeaba parecía reírse de su incertidumbre, alentando su paranoia. ¿Qué es lo que realmente escondo?, pensó mientras seguía desgarrando la tierra helada con manos temblorosas. El eco de la voz de su madre resonaba en su mente, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, llevándose consigo cada segundo que podría significar una salvación. De repente, un grito desgarrador surgió de las profundidades. Era un sonido primario y lleno de dolor. Verónica se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza, resonando con ese grito familiar. «Sofía», exclamó, pero esta vez, su grito sonó como un eco de su propia desesperación. ¿Era su hija quien pedía ayuda, o eran los lamentos de las almas perdidas que el hombre pájaro había reclamado? La niebla se arremolinaba alrededor de ella, envolviéndola en una fría caricia. «Los secretos tienen vidas propias», susurró la niebla, como si podía escuchar su miedo. Era como si el mundo la estuviera retando a recordar, a revelar lo inconfesable. Respirando hondo, Verónica continuó su búsqueda. Las manos ya empezaban a sangrar, pero el dolor era un pequeño precio a pagar por la posibilidad de encontrar a Sofía. Y mientras cavaba, recordó ese oscuro secreto que había guardado. No era solo el miedo a perder a su hija, era el miedo a enfrentar lo que había hecho, el papel que había jugado en el destino de aquellas mujeres de las que hablaba el hombre pájaro. El desgarro de un tronco se oyó, como si algo estuviera abriéndose a su paso. Y de repente, un objeto brillante emergió de la tierra, un pequeño relicario. Temblando, Verónica lo levantó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo que el aire alrededor se volvía más tenso. Con una respiración temblorosa, abrió el relicario. Una pequeña foto de Sofía sonrió de vuelta a ella, pero las palabras en la parte trasera la hicieron temblar: «Lo que ha sido olvidado no puede ser ignorado». Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, y una risa baja y siniestra llenó el aire, un eco malévolo que agitaba la niebla con cada espasmo. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó a la nada, con la voz casi quebrada. Un movimiento en la oscuridad llamó su atención, algo se retorcía. Una figura empezó a manifestarse, delgada y alargada, con una cara desfigurada que parecía una mueca eterna de tormento. «Si quieres a Sofía, tendrás que aceptar el precio», dijo la figura con una voz rasgada. Era el hombre pájaro, su imagen más borrosa y aterradora que nunca. «Lo que has olvidado es el vínculo que las ata. Para rescatarla, debes recordar». «Yo no puedo», Verónica balbuceó, sintiendo como el terror se apoderaba de su ser. Pero el rostro de su hija seguía estando presente, iluminado en el relicario, un faro en la oscuridad. «Puedes», insistió el hombre pájaro, acercándose. «El pasado siempre regresa. Solo tú puedes decidir si ese regreso será tu salvación o tu condena». Las sombras estaban más cerca, dispersándose para revelar más figuras angustiadas. Era un mar de rostros, todos esperándola, cada uno gritando en silencio por su liberación. Verónica cerró los ojos un momento, buscando valentía en el profundo abismo de su dolor. «Lo haré», gritó al aire. «Estaré lista para enfrentar la verdad». Un fuerte viento sopló, y el sonido del lamento se tornó en un grito compartido. De repente, todo se apagó. Cuando Verónica abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba sola en la plaza vacía. Los murmullos se desvanecieron. La niebla aún la rodeaba, pero las sombras no estaban ahí. La figura se había ido, pero la fotografía seguía en su mano, la imagen de Sofía mirándola. Sin embargo, la superficie del relicario empezó a agrietarse, y en ese momento, un eco resonó detrás de ella, un último susurro del hombre pájaro: «Recuerda, Verónica, no solo porque quieras salvarla, sino porque es tu culpa». Con el aliento entrecortado, Verónica sintió la verdad pesando sobre su pecho. La niebla empezó a despejarse, pero entre la claridad, vislumbró una oscura entrada detrás de la plaza. Al fondo, un camino serpenteante parecía invitarla a avanzar. Podría ser ahí donde encontraría las respuestas que necesitaba, o sería solo otra trampa del hombre pájaro.
mientras avanzaba, un escalofrío la recorrió. Un nuevo grito resonó en su mente. «¡Mamá!». El eco se desvaneció, pero la promesa de su hija permanecía en el aire. ¿Encontraría Verónica la fuerza para enfrentar su oscuro pasado, o se perdería en la verdad que la historia le había negado? Verónica se adentró en el oscuro camino, la niebla a su espalda comenzó a cerrarse como un abrazo implacable. El aire se volvió denso, impregnado de una fragancia a tierra húmeda y algo más, algo que olía a muerte. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio de que el tiempo se acababa, las sombras danzaban a su alrededor, y por un instante, le pareció que las caras de las almas perdidas se acercaban, sus miradas vacías y suplicantes la seguían mientras avanzaba. Cada vislumbre de ojos desorbitados y rostros contorsionados aumentaba su angustia. «¿Qué he hecho?», murmuró en un susurro, preguntándose si realmente había eludido la culpa todo este tiempo. El sendero parecía nunca terminar, como si el tiempo se hubiera detenido y la noche hubiera decidido apoderarse de su destino. A medida que se adentraba más en la penumbra, una risa lejana se coló entre la bruma, resonando en su mente como una melodía burlona. Era el hombre pájaro, claro y evidente, y su eco se reía de su sufrimiento. Finalmente, el camino se retorció hacia un claro en el bosque, donde la luz de la luna brillaba casi con tristeza. En el centro, se erguía un antiguo altar de piedras polvorientas, marcado con símbolos que se retorcían como si tuvieran vida propia. El altar parecía vibrar con una energía oscura y siniestra, y Verónica sintió que su corazón se encogía en el pecho. En un impulso casi involuntario, se acercó. Las paredes del altar estaban cubiertas de relatos de sacrificios pasados, grabados en la piedra con el eco del dolor que habían provocado. Se le erizó la piel al leer los nombres de mujeres que, como ella, habían estado atrapadas en un ciclo que nunca terminaba. Un nudo de terror creció en su estómago. «¿Soy la siguiente?», se preguntó. De repente, un brillo fugaz emergió del altar y al acercarse más, reconoció el mismo relicario que había encontrado en la plaza. Pero esta vez, estaba completamente cerrado, emitiendo una luz pulsante que parecía vibrar con cada latido de su corazón. «Sofía», gritó, estirando la mano para alcanzarlo, pero algo la detuvo. Una figura emergió entre las sombras, y una risa gutural llenó el aire. «¿Pensabas que podrías escapar tan fácilmente?», dijo el hombre pájaro, cada palabra rasgando el silencio con su tono burlón. Con sus ojos vacíos fijados en ella, se acercó, como si el espacio se comprimiera entre ellos. «Tu destino está inscrito en piedra, Verónica. Y ahora, tendrás que elegir, vas a recordar o a perder para siempre». Un pavor helado se apoderó de su mente. Los recuerdos, aquellos que había intentado enterrar tan profundamente, empezaron a aflorar. Imágenes de mujeres que habían buscado su ayuda, gritos apagados y miradas llenas de desesperación. Eran las mismas que estaban atrapadas en el relicario, condenadas a revivir su sufrimiento. No puedo hacerlo», balbuceó, su voz quebrándose mientras el miedo se hacía ensordecedor. La noche respondió con un susurro escalofriante, como una advertencia: «Recuerda, Verónica, debes asumir la culpa para poder liberarlas». La opción navegó en su mente como un espectro, y entre llantos sordos de las almas cautivas, se dio cuenta de que solo había una salida. De repente, en un frenesí de impulso, abrió el relicario. Todo se oscureció a su alrededor, una luz deslumbrante estalló al momento de hacerlo, revelando la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. La tierra tembló bajo sus pies, y las sombras comenzaron a devorar el altar, mientras las figuras atrapadas en el relicario emergían, tendiendo sus manos hacia ella. «No», gritó, pero el eco de sus palabras fue engullido por el silencio. En un último intento, Verónica se aferró a su propia existencia, buscando el hilo de realidad que le quedaba, sabiendo que el precio de recordar podría ser el costo de su propia alma. Mientras la luz se expandía, la oscuridad retrocedía, y Verónica se dio cuenta de que no estaba sola. Alguien más se unió a ella en el umbral del abismo, un rostro conocido en medio del terror y la confusión. «Mamá». El grito resonó más allá del claro, y el terror la llevó a mirar. Sofía estaba allí, pero no era la niña dulce que recordaba, su cuerpo parecía un eco distorsionado de su amor. Antes de que pudiera comprender,
la niebla volvió a tragarlas a ambas, haciéndolas desaparecer en el abismo de un nuevo grito. En el silencio que siguió, solo quedó un susurro entre sombras, la advertencia resonante del hombre pájaro: nada es lo que parece y todo lo que olvidas vuelve a buscarte. Más allá de la niebla y del lamento, ¿podría Verónica salvar a su hija y redimir su alma perdida, o simplemente había sellado su destino en la oscuridad eterna? La niebla se espesó, envolviendo a Verónica y a Sofía en una capa de temor palpable. A su alrededor, el claro pareció desvanecerse, transformándose en un laberinto de sombras crujientes que susurraban secretos oscuros. Verónica extendió su mano hacia su hija, pero Sofía, con un aire inalcanzable, parecía flotar en un abismo entre la realidad y la locura. «¿Mamá? ¿Por qué no me tocas?», preguntó Sofía, su voz sonando distante y retumbante, cargada de tristeza y desasosiego. Verónica sintió que el corazón se le detenía. La imagen de su pequeña, a quien había perdido, se distorsionó ante sus ojos como un mal sueño. «Estoy aquí, por favor, ven más cerca», pidió, pero el espacio entre ellas se expandía, como si una fuerza invisible la separara. La risa del hombre pájaro resplandeció entre los ecos de la neblina, burlándose de su impotencia. «El amor no es suficiente, Verónica», dijo la voz, flotante y cortante como un cuchillo en la oscuridad. «Lo que ha sido robado debe ser reclamado, pero no todo se recupera sin un precio». La advertencia caló hondo, y la ansiedad se transformó en desesperación. Un escalofrío la atravesó y, entre el alboroto de los recuerdos, su mente estalló con imágenes distorsionadas. Rostros de aquellas mujeres cuyo sufrimiento había ignorado, cada una con un nombre y una historia que había decidido olvidar. Sentía que caía en un pozo sin fondo. Las figuras emergían de la niebla, sus ojos clamando, demandando liberación. «Mamá. Ayúdame». Sofía gritó de nuevo, su voz un eco agonizante que atravesó la neblina de terror. Pero en el instante en que Verónica intentó dar un paso hacia ella, se encontró atrapada en las manos espectrales de las mujeres que buscaban su perdón. Las sombras tiraban de ella, arrastrándola hacia el altar, como si reclamaran su lugar. «Debes recordar todo lo que olvidaste», insistió el hombre pájaro. Su forma titilaba con la oscuridad, entre sombras y destellos, como una marioneta movida por hilos invisibles. «Solo así podrás salvar a tu hija, y a ti misma». La idea de enfrentarse a sus propios demonios la abrumó, pero el amor de una madre era una fuerza poderosa. Verónica cerró los ojos y respiró hondo, intentando recordar el rostro de su pequeña mientras las escenas del pasado volvían con furia, la risa, los abrazos, los momentos compartidos, pero también las lágrimas y las promesas rotas. «No me dejes, mamá», suplicó Sofía, mientras su figura se desdibujaba, luchando por emerger de la niebla. Verónica abrió los ojos de golpe en el mismo instante en que la potencia del relicario alcanzó su punto máximo, destellando una luz resplandeciente que casi la cegaba. «No puedo perderte otra vez», gritó Verónica. La luz la consumió, y de repente, todo se volvió ruido y caos, voces sollozando en desespero. Las mujeres de las sombras la rodeaban, sus manos extendidas hacia ella, cada una clamando por su redención. En un giro dramático, Verónica se sintió atravesada por una ola de claridad. Con un grito desgarrador, comenzó a liberar sus propios secretos y culpas. Al hacerlo, las sombras la miraron, y por un momento, parecieron calmarse, como si anticiparan lo que estaba por venir. «Debo enfrentar lo que hice», murmuró, con cada palabra cargada de lágrimas y coraje. Mientras comenzaba a recordar, la niebla se disipaba, revelando fragmentos de una realidad desgarradora. La figura de Sofía aparecía y desaparecía en la distancia, un símbolo de esperanza y horror. Sin embargo, algo aún acechaba en la oscuridad, un último vestigio de lo que había sido y lo que podría volver a ser. Una sombra profunda e inquietante se cernía sobre ellas, dejando una pregunta que resonaba en el aire como un eco fantasmagórico: ¿estás dispuesta a sacrificarlo todo para salvarla? Verónica sintió que el abismo del horror la llamaba una vez más. La decisión estaba delante de ella, y el tiempo se agotaba. La luz comenzó a extinguirse, revelando las intenciones ocultas detrás de cada figura atrapada en la oscuridad. Mientras el hombre pájaro se reía de su lucha interna, la pregunta quedó suspendida en el aire:
como un último aliento antes de darse cuenta de que la batalla por su alma apenas comenzaba. ¿Podría el amor transformar el horror en la redención que tanto necesitaba? La niebla volvió a acercarse, y su último grito resonó antes de ser engullida nuevamente: «Mamá, no. No puedes dejarme atrás». La sombra acechante se deslizó más cerca, y con un último latido de terror, Verónica se preparó para afrontar su destino. Verónica sintió que la niebla la tragaba, cada vez más densa, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor en un funeral. Mientras las figuras espectrales se acercaban, tocaban su piel con dedos fríos que le recorrían un escalofrío por la espalda. «Recuerda, Verónica». La voz del hombre pájaro era un eco incesante y burlón que llenaba el aire. «Cada secreto que sueltas, cada confesión, es un paso más hacia la luz. Pero ten cuidado, el precio a pagar puede ser tu propio ser». Sofía seguía ahí, su silueta dibujándose débilmente entre la niebla. «Mamá, no dejes que te atrapen», gritó con desesperación, mientras la oscuridad parecía querer consumirla también. Verónica sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué tipo de madre sería si no luchaba por su hija? Pero la pregunta del hombre pájaro resonaba, como un tambor que anunciaba una tragedia: ¿estás dispuesta? Mientras se forzaba a enfrentar su tormento, imágenes de su pasado se presentaron unas tras otras. Recordó a Carolina, una joven que había perdido su hogar, huía de la miseria, buscando refugio en un mundo que le daba la espalda. Verónica nunca había sido capaz de mirar su sufrimiento. Los rostros de las mujeres atrapadas en la oscuridad comenzaron a tomar forma, cada una tenía una historia que contar. Desesperación. Dolor. Lucha. Pero también deseaban reconciliación. Con cada recuerdo, el grip que la sombra tenía sobre ella se aflojaba. «Lo siento», empezó a murmurar, «lo siento tanto». Las voces a su alrededor comenzaron a murmurar en respuesta, su eco vibrando en la niebla: «Perdona. Libéranos. Ayúdame a recordar, ayúdame a salvarla», suplicó. Pero el abismo de lo desconocido aguardaba, sus garras oscuras listas para atraparla. A medida que continuaba hablando, sintió como la niebla comenzó a dispersarse, el aire a su alrededor se tornaba menos denso. Yo cerré los ojos cuando debí mirar. Cuando Carolina necesitaba ayuda, yo hice la vista gorda. Tuve miedo. La sombra, que antes parecía impenetrable, vaciló. La luz de su confesión iluminó brevemente el claro, revelando a las mujeres atrapadas. Algunos rostros mostraban esperanza, otros miedo. Verónica sintió como si su lucha se convirtiera en la de ellas. «Por favor, tomen mis arrepentimientos. Tomen todo lo que soy, solo devuélvanme a mi hija». De la niebla surgió un susurro, un coro de voces que resonaban en su mente. «El sacrificio será el más grande, culminará en dolor, pero solo así podrás romper el ciclo». La advertencia colgaba en el aire como una respiración contenida. Una sombra más poderosa que las demás emergió del fondo, una figura colosal con alas extendidas que bloqueaban la luz y emanaba un frío aterrador. Era el hombre pájaro, más tangible que nunca, con su mirada de ojos vacíos que parecían devorar la luz misma. «¿Entiendes lo que dices?», su voz era un silbido penetrante. «¿Estás dispuesta a cruzar los límites entre el amor y la locura?». Verónica sintió que todo su ser se estremecía. Enfrentarse a lo que había hecho requería más que simplemente liberar sus miedos, era una decisión que podía decidir la vida o la muerte. «Por ella, sí, lo haré», respondió con un tono decidido, desafiando la oscuridad que la rodeaba. En ese instante, la niebla se tornó fúnebre y pesada, el suelo temblaba bajo sus pies y las sombras danzaban alrededor, alzándose en un alboroto de susurros de advertencia y alabanza simultáneamente. La historia tomaba un giro horroroso. «Así sea», proclamó el hombre pájaro, las alas extendidas como un manto de condena. «Solo el dolor puede abrir las puertas que la redención necesita». «¿Estás lista?». Un rayo de luz brilló entre las sombras, la figura de Sofía se definió con más claridad, pero ahora había un brillo extraño en su mirada, como si algo oscuro se refugiara dentro de ella. «Mamá, ¿por qué lo haces?». La voz de Sofía cargaba una mezcla de angustia y confusión, aquel último hilo de esperanza, enredado en la oscuridad,
dejó un nudo en su estómago. ¿Por qué? Porque tú eres mi todo. Haré lo que sea necesario. La niebla volvió a girar, el clamor de las sombras retumbaba en su cabeza y la verdad de su elección se sentía como un puñal en su corazón. Con el hombre pájaro ante ella, Verónica se encontró en el umbral de una nueva pesadilla. ¿Qué precio realmente debía pagar? Mientras la luz palpitaba e irradiaba su última oportunidad, el terror la mantenía en vilo. ¿Estaba lista para hacer el sacrificio? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando solo a la incertidumbre y a un abismo de dolor y miedo. La niebla se espesó nuevamente, cubriendo todo a su paso, mientras un grito desgarrador resonaba: «Mamá, no». La niebla cobró vida, serpenteando a su alrededor con un constante susurro, como una marea de sombras que buscaban devorarla. Verónica sintió cómo las alas del hombre pájaro se agitan, creando un viento frío que la rodeaba, envolviéndola en una pesadilla de recuerdos. Desde donde estaba, la figura de Sofía parecía desvanecerse, como un eco lejano de un amor que estaba a punto de perder. «Mamá». Sofía gritó, su voz temblando con terror. En ese instante, Verónica se sintió atrapada. Cada elección, cada secreto que había guardado durante años, la estaba llevando a un sacrificio atroz. El hombre pájaro parecía disfrutar de su angustia, su risa resonaba como una campana de muerte. «¿Qué tienes que dar para salvarla, Verónica?», preguntó, sus ojos vacíos brillaban con una furia insaciable. Las sombras rugían a su alrededor, mezclándose con su voz, haciéndola eco de su miedo. Verónica se cubrió la cara con las manos, sintiendo las lágrimas resbalar por sus mejillas. «No. No puedo. No puedo perderla». Las figuras espectrales se movían, acercándose cada vez más, tratando de arrastrar su esencia hacia el abismo formado por la niebla. «Mamá, por favor». La súplica de Sofía repetía en su mente, aplastando cualquier atisbo de esperanza. Entonces, recordó el sacrificio que se exigía, era más que perderse a sí misma, era confrontar su propia culpa. «Lo siento», murmuró, secando sus lágrimas. «Perdónenme, todas ustedes. Nunca supe cómo mirarlas, cómo ayudar». El aire se volvió electrizante. Cada palabra era un destello que cortaba la niebla, dispersando la oscuridad a su alrededor. Las figuras, antes tan sombrías, empezaron a cobrar formas más nítidas. Verónica reconoció a Carolina, pero esta vez, su rostro tenía una mezcla de tristeza y perdón. «Estás más cerca de lo que piensas», dijo un eco del pasado. «Tu dolor puede liberarnos». «¿Cuánto dolor?», musitó Verónica, sintiendo como el miedo se transformaba en una mezcla de esperanza y confusión. «Todo», respondió el hombre pájaro, acercándose, su sombra proyectándose como un manto sobre ellos. «La verdad duele, pero solo compartiéndola, podrás romper el ciclo. Cada secreto revelado es un grano de arena, cada confesión, una lágrima en el océano de tu culpa». Con cada palabra, la niebla parecía retroceder, y la figura de su hija se hacía más clara. Pero a su vez, la sombra del hombre pájaro se alzaba más, imponente y amenazante. «Te ofrezco un trato», continuó. «Una vida por otra. Tu sacrificio, por la salvación de la inocente». Verónica palpitaba con angustia, sus pensamientos eran un torbellino. «Dame una razón para confiar en ti», gritó, enfrentándolo, sintiendo la niebla pulsar a su alrededor, como si el mundo entero estuviera en su contra. Las sombras bailaron, y en un instante, el eco de sus propias voces respondió: «La inocencia debe ser protegida, incluso a costa del alma. Debes mirar dentro de ti, Verónica. Ahí reside la respuesta. El verdadero sacrificio puede no ser de sangre, sino de vivir con las consecuencias». La niebla comenzó a despejarse, revelando a Sofía en su plena claridad, pero ahora había algo diferente en ella. Verónica sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su hija parecía vacilar entre dos mundos, como una línea desgarrada entre la luz y la oscuridad. El temor se apoderó de ella. «Sofía». Verónica extendió una mano hacia su hija, intentando cruzar la distancia que aún la separaba. Pero a medida que lo hacía, la sombra se hizo más densa, sus garras grisáceas empezando a cerrarse a su alrededor. «No te acerques», gritó Sofía, el pánico visible en su rostro.
Algo no está bien. Eres mi luz, respondió Verónica, con la desesperación apoderándose de ella. La intensidad del momento creció cuando el hombre pájaro exclamó. La elección es tuya, Verónica. Ábrete, suelta las cadenas que te atan, pero recuerda todo sacrificio trae un precio. ¿A qué costo? La pregunta flotó entre ellas, como un último grito en la oscuridad, la niebla empezó a girar rápidamente, fusionando voces de lo que alguna vez fueron mujeres pero que ahora eran ecos de sufrimiento. Hazlo, Verónica, resonaron, mientras la tormenta se intensificaba, agujereando sus pensamientos, fue entonces que, en un momento de claridad, sintió la verdad pulsar en su interior. Te elijo a ti, Sofía. Por encima de todo, gritó, mientras sombras acechaban, atrapándola. Un frío glacial la paralizó, la tentación del abismo cada vez más fuerte. La niebla rugía, esperando su respuesta, pero la ausencia de luz la invadía. La pregunta no era solo si estaba lista para hacer un sacrificio. Era, que estaba dispuesta a perder. Una explosión de luz blanca cortó la niebla, y por primera vez, Verónica vio a Sofía sonriente al otro lado, pero su rostro comenzó a transformarse lentamente, revelando una cara más oscura. Fue un instante, pero lo suficiente para dejar a Verónica en shock. La sutil metamorfosis la llenó de terror y confusión, mientras un grito se erguía a sus espaldas, un eco oscuro resonó, llevándola al borde del colapso. Te estoy esperando, susurró el hombre pájaro, la niebla abriendo un nuevo cruce en su destino. Mamá, socórreme, resonó Sofía, pero en su voz había algo más, algo frío y distante, que hizo que el corazón de Verónica se detuviera, el horror se avecinaba, y con él, la certeza de que el sacrificio era inevitable. Pero ¿quién sería la verdadera víctima en esta danza macabra? Fue entonces que el abismo se oscureció aún más, y la verdadera respuesta a su dilema se hizo cada vez más real. La pregunta pendía en el aire, ¿estaba ella dispuesta a perder todo lo que significaba ser madre, incluso a su propia hija? Las sombras comenzaron a cerrar el círculo, y su mente se llenó de la imagen de Sofía, tirando de su alma hacia el vacío, pero en lo profundo, una llameante pregunta emergía. ¿Podría haber algo aún más oscuro que el sacrificio en esta oscura redención? El sudor frío empapaba la frente de Verónica, mientras la figura de Sofía ante su mirada se desdibujaba nuevamente. El hombre pájaro, en su silueta oscura, se alzaba como un titán entre la niebla que se disipaba lentamente, revelando un terreno familiar pero distorsionado, como un espejo roto que reflejaba su peor pesadilla. ¿Qué elegiste, madre?, resonó su voz grave, cortante como un cuchillo. ¿Salvar a tu hija o salvarte a ti misma? Las palabras parecían flotar en el aire, a su alrededor, ahogando cualquier pensamiento que intentara escapar. Verónica sintió cómo la angustia subía por su garganta. Sofía. Su voz apenas llegó, como un susurro perdido entre la niebla que amenazaba con devorarla. Las sombras lamiendo su piel eran tibias, pero el frío que recorría su interior era glacial. Debes decidirlo ahora, dijo el hombre pájaro, extendiendo sus alas en una danza macabra. La niebla se espesaba, envolviéndola, susurrando secretos que nunca había querido escuchar. Una vida, una verdad. La visión de Sofía titilaba, fluctuando entre lo que era y lo que podría ser. No, no, no. Verónica gritó, la desesperación llenando cada rincón de su ser. No puedes hacer esto. La imagen de su hija se desvanecía y con ella, las sonrisas, los abrazos y la inocencia. Cada secreto tiene un precio, continuó el hombre pájaro, su risa burlona resonando en la tempestad que giraba a su alrededor. Y cada palabra no dicha está cargada de sombra. Verónica sintió que sus pies comenzaban a hundirse en la tierra, atrapada entre la angustia y la culpa. Las figuras espectrales, que antes parecían tan lejanas, ahora parecían acercarse, sus ojos vacíos la penetraban con miradas que pedían justicia. Reconoció el rostro de las mujeres que había dejado atrás, cada una representando una decisión que la había llevado a esta encrucijada. No puedo perderla, repitió, sus manos temblando hasta que finalmente se atrevió a mirar más allá de la niebla. Las sombras en su rostro se entrelazaban, susurrándole las verdades que había ignorado toda su vida. ¿Qué debo hacer? La pregunta se le escapó, fluyendo desde lo más profundo de su desesperación. Habla,
dijo el hombre pájaro, su voz lujuriosa mientras le hacía un gesto con la mano. Expresa lo que llevas dentro, y verás cómo se desata la tormenta. Las sombras, antes amenazadoras, comenzaron a danzar como bailes grotescos, contando historias de sacrificios y traiciones. Verónica se vio obligada a recordar a Carolina, las noches de risas que ahora se sentían como espinas en su corazón. Nunca tuvo el valor de enfrentar la verdad. Lo lamento, murmuró, los ecos de las mujeres resonaron, ¿tanto dolor dentro de ti? ¿Justificas el sufrimiento de otros? Era un llamado visceral que atravesaba su pecho, la niebla se aglomeraba, dibujando escenarios oscuros, donde los rostros heridos se fundían con sus propias decisiones. Perdóname, 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 repetía, la frase saliendo a borbotones. La voz de Sofía se escuchó como un eco lejano, entrelazada con la de las sombras, mamá, sálvame. Verónica sintió que su mente se llenaba de imágenes, los días felices, las risas compartidas, pero también los silencios que figuran como muros entre ellas, construidos con miedos y secretos. La culpa la aplastaba y la niebla comenzó a retorcerse a su alrededor, como una serpiente que se preparaba para atacar. Háblales, instó el hombre pájaro, con una sonrisa torcida. Nada se perdona si no se dice. Pero puede que haya un camino entre la oscuridad y la luz. Sofía, escucha. Gritó Verónica, su voz resonando a través de la tormenta. Te prometo que haré lo necesario. Romperé el ciclo en ese momento, una risa desgarradora resonó en el aire, rompiendo el fragor de la tormenta. Las promesas no salvan lo inevitable, dijo el hombre pájaro. Te invito a mirar la esencia de tus decisiones. ¿Eres capaz de usar tu verdad como espada? Verónica sintió la niebla hacerse más densa, casi sólida, empujándola, cerrando el círculo. La figura de Sofía se desvaneció un instante. Más, reemplazada por sombras distorsionadas que retorcían su rostro. La mirada de su hija vacilaba entre el amor y el rencor. La desesperación creció, una presión que amenazaba con romperla. No puedo perderte. ¿Pero qué haré? Y en ese instante de vulnerabilidad, la niebla se abrió por un momento, revelando un sendero luminoso entre un mar de sombras. Verónica sintió cómo la esperanza y el horror se entrelazaban en su pecho, un grito silencioso que imploraba la verdad. ¿Qué debo sacrificar realmente para salvarte? La voz del hombre pájaro retumbó, como un eco funesto, decide, Verónica. Lo que elijas puede ser su perdón o su condena. Mientras la oscuridad la rodeaba, Verónica comprendió que la respuesta se escondía en su propio dolor, un secreto tan profundo que solo el abismo podría iluminar. La elección estaba a la vista, cada palabra que pronunciara podía cambiarlo todo. Te elijo, Sofía. Gritó con fervor, esperando que esa luz no solo curara, sino que revelara la verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. Pero bajo la intensidad de la niebla, una risa distante resonó, prometiendo que todo sacrificio, por más honesto que fuera, tendría un costo. En el desenlace de su súplica, la niebla giró una vez más, disolviendo la frontera entre la esperanza y la desesperación. El rostro de Sofía emergió, pero algo más lo interceptó, una sombra que había estado acechando en las sombras de su propio corazón, lista para reclamar lo que le pertenecía. ¿Qué haremos ahora?, preguntó a la nebulosa oscuridad, como si esperara que la respuesta diera paso a la redención. La niebla, risa y eco se unieron en un coro aterrador, dejando a Verónica al borde de una revelación que podría atar su destino al del hombre pájaro, dejándola insistente ante el abismo que jamás imaginó que enfrentar. Podría arriesgarlo todo por claridad, o caer en el pozo sin fondo de su propia locura. La respuesta se acercaba, una sombra más profunda que la niebla misma. La oscuridad se cernía sobre Verónica como un manto de pesares. Las sombras fluían a su alrededor, susurrando promesas de revelaciones y condenas por igual. Las dudas se arremolinaban en su mente mientras contemplaba el rostro de Sofía, desgarrado entre la realidad y el horror de lo que podían perder. No puedo dejarte, murmuró, su voz temblorosa, cada palabra impregnada de un amor desafiante. Lo sabes, madre, dijo el hombre pájaro mientras avanzaba, solo puedo ofrecerte la verdad, pero nunca te diré qué precio debes pagar. Verónica sintió que el suelo temblaba bajo sus pies.
La niebla espesa se aferraba a ella, y la sombra del hombre pájaro se alzaba, gigante y amenazante. La presión en su pecho crecía, el peso de sus secretos estaba a punto de desbordarse. En ese instante, un grito resonó desde las profundidades de su ser y las figuras de aquellas mujeres, víctimas del silencio y la culpa, aparecieron, formando un círculo a su alrededor. Los secretos no son cadenas, sino puentes, murmuraron sus voces en un coro angustiante. Recuerda, Verónica. Entonces, Verónica se enfrentó a su propio reflejo, un espejo roto formado por los recuerdos de su vida. Recordó el momento en que perdió a su madre y decidió aislarse de su dolor en lugar de enfrentarlo. Las lágrimas brotaron de su corazón mientras recordaba a Carolina, cada rostro que había ignorado y las almas que ahora clamaban por justicia. La verdad se asomaba, pidiéndole a gritos su liberación. Perdóname, soltó de repente, su voz resonando con determinación. Perdónenme a todas, no me atreví a ayudar. No quise ver, las sombras parecieron titubear ante su confesión. Las figuras de las mujeres, antes en agonía, comenzaron a sonreír, iluminando la niebla que les había mantenido prisioneras. Verónica sintió cómo la presión se aliviaba, desatando un torrente de energía que iluminaba su interior. La neblina empezó a despejarse y, entre la claridad, Sofía seguía allí, su mirada ahora cargada de esperanza y miedos. «Mamá», gritó Sofía, su voz resonando con un eco renovado. «No te rindas», el hombre pájaro emitió un gruñido de furia, sus alas se agitaron creando un viento helado que arremetió contra Verónica. «Tú misma fuiste la que alimentaste la oscuridad con tu silencio», replicó. «¿Crees que ahora todo se resolverá con unas palabras vacías?». Verónica lo miró fijamente. «No son vacías», replicó, la ira y la valentía golpeando a través de su ser. «Son el comienzo de mi redención. Por ti y por todas aquellas que sufrieron en silencio». Esto no termina aquí. A medida que pronunciaba esas palabras, el relicario en su mano comenzó a calentar. La sombra del hombre pájaro retrocedió, sorprendida por la luz que emergía de su interior. Alzó las manos, intentando recuperar la oscuridad, pero el relicario ardía con un brillo intenso, desterrando sombras y pesares. Las figuras de las mujeres se acercaron, formando una cadena de esperanza. «Juntas, somos más fuertes», dijeron en un susurro unificado. «Tu sacrificio ha comenzado a hacer sonar el eco de la verdad». Sofía extendió su mano, iluminando el camino hacia su madre. «Tómala, mamá. Estamos juntas en esto». Con un fuerte latido en su pecho, Verónica se lanzó hacia su hija, su mano encontrando la de ella en medio de la espesa niebla que comenzaba a disolverse. Una energía poderosa iluminó sus cuerpos, despojándolos del miedo. La figura del hombre pájaro se desvanecía ante la luz, su risa resonando como un trueno lejano. «No. Esto no es posible», gritó, mientras el regalo de la verdad comenzaba a desplazar la oscuridad. La luz se expandió, liberando las almas atrapadas en la sombra. Las figuras de las mujeres comenzaron a girar alrededor, celebrando su propia liberación. Con un último grito de rabia, el hombre pájaro intentó huir de nuevo, pero la fuerza del amor y la verdad lo devoraron, haciendo estallar la niebla. Verónica y Sofía se encontraron en medio de la luz, abrazándose en un momento de pureza y conexión. «Lo logramos», murmuró Verónica. Mientras el aliento de su hija se sentía cálido y esperanzador, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que el camino seguía avanzando. Las sombras siguieron acechando, pero ahora iluminadas por la verdad, podría enfrentarlas juntas. Mientras caminaban de regreso hacia la luz, Verónica tomó una respiración profunda, fortaleciendo su espíritu. Salvar a su hija había significado enfrentar los propios miedos, pero desde ese momento, una parte esencial de su ser estaba en paz. Sabía que el dolor no se había ido, que la vida nunca sería sencilla, pero también entendió que su amor y su elección permitirían generar un cambio. «Siempre estaré aquí para protegerte», le prometió a Sofía, mientras se alejaban de la neblina. El hombre pájaro ya solo un eco distante, era el final de una era de sufrimiento y el comienzo de una nueva vida, donde la verdad prevalecería por siempre, a un paso de la oscuridad. Y con un último susurro de valor, Verónica se despidió, sabiendo que ahora, podían construir un futuro en el que el horror no tendría la última palabra.
No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perdértelas próximas historias exclusivas. Necesitas darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten de este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y recuerda compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.